Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Y entonces les confesaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al varón prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé al varón loco que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando Jesús acabó estas palabras, la multitud se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo capítulo 8. Cuando descendió del monte le seguían muchas personas. Y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano, le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés, para que les conste. Y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di con la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo potestad, y tengo debajo de mi potestad soldados. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y oyéndolo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mas yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sano en la misma hora. Y vino Jesús a casa de Pedro, y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y echó de ellos los demonios con la palabra, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y viendo Jesús gran multitud alrededor de sí, mandó que se fueran al otro lado del lago. Y acercándose un escriba le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres. Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, dame licencia para que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en un barco, sus discípulos le siguieron. Y he aquí fue hecho en el mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y acercándose sus discípulos le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, despierto, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Y cuando él llegó a la otra ribera, a la provincia de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo:
¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos, y he aquí todo el hato de los puercos se precipitó en un despeñadero en el mar, y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y he aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que se fuera de sus términos. Mateo capítulo 9. Entonces, entrando en un barco, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis malas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la multitud, viéndolo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dice: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas oyéndolo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces los discípulos de Juan vinieron a él, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿pueden los hijos de la recámara nupcial tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Y nadie echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y se pierden los odres. Mas echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Hablando él estas cosas a ellos, he aquí vino un principal y le adoró, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre hacía 12 años, acercándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí: si tocare solamente su vestido, seré libre. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: confía, hija, tu fe te ha librado. Y la mujer fue libre desde aquella hora.